Un gusto estar con todos ustedes. Este es un programa más de G. Género. Recordemos que este espacio es financiado, auspiciado por el Ministerio de la Condición de la Mujer y el INAMU para llevarles a todo el pueblo de Costa Rica un poco de las incidencias y del trabajo que se realiza en este ministerio, pero además para entender un poco la sociedad costarricense. Y justo hoy vamos a hablar de violencia y para ello tenemos a Tania Molina. Tania es consultora en criminología y seguridad, pero también es la presidenta de la Fundalep. Tania, ¿cómo está? Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Cuéntenos a todos qué es la Fundalep. La Fundación LEP nació como una iniciativa con una amiga que ya tenía al principio una organización tipo fundación, pero no era fundación, que se llama Alerta CR, para ayudarle a las mujeres. Inició con la inquietud de poder entregarles dispositivos tipo botones de pánico y propiciar espacios donde se les pudiesen dar cursos para empoderamiento, de defensa personal, para concientizarla sobre la violencia del país, sobre la violencia intrafamiliar, sobre la violencia de género, etc. Y a partir de que ella estuvo trabajando en esta organización, pues me invitó a hacer un programa y nació entonces ahí también la idea de que pudiésemos desarrollar una fundación per se. La fundación es para el empoderamiento, para el liderazgo y para la prevención de todo tipo de violencia, pero con principal énfasis, por supuesto, en la prevención de violencia contra las mujeres. Tania, ¿por qué hubo necesidad? Violencia yo sé que hay en toda la sociedad costarricense, lamentablemente, pero ¿por qué hubo necesidad de centralizarlo de manera especial en las mujeres? Bueno, porque necesitan herramientas, porque hay que solidarizarse, porque tenemos que propiciar espacios donde se les pueda empoderar para que ellas también puedan desarrollar iniciativas, emprendimientos que tengan libertad económica, que eso también nosotros lo trabajamos desde la Fundación, para poderles dar esas herramientas que puedan acceder a un emprendimiento o a una oportunidad laboral para evitar esa violencia patrimonial que es muy homogénea en la sociedad costarricense, bueno, y en todo el mundo. Pero para nosotras obviamente era una necesidad poder desarrollar espacios donde se le den herramientas a las mujeres que son las que más necesitan por cuanto padecen tanto esa violencia que es patrimonial, ¿verdad? Que si están en las casas, están a cargo del cuidado de los hijos o están en la casa como tal, pues sí, y el hombre es el que trabaja, es el que lleva el sustento, pues sí son víctimas de violencia por cuanto se ejerce ese dominio a partir del dinero. Entonces sí creemos que definitivamente hay que buscar darles las herramientas para que puedan desarrollarse, que tengan un ingreso y que además eso las pueda potenciar, porque no solo es administrar el recurso en la casa, sino que también de alguna forma eso les va a generar tipo de libertad, ¿verdad? Y además que puedan interactuar con el resto de la sociedad en esa transacción, en la venta y en la producción. Pues por eso es que para nosotras es tan importante. Qué interesante este tema, y yo quiero decirle que yo no había escuchado de esta fundación. ¿Cómo hacen las mujeres que puedan sentirse afectadas por temas de violencia para acercarse a ustedes? ¿Dónde trabajan? ¿Cómo funciona? Nosotras estamos trabajando ahora, ha sido un reto muy grande. Me imagino, sí, pues es un tema grande porque, complicado. Claro, porque crear una fundación en todo caso es un proceso muy burocrático, muy complicado, muy difícil, pero se logró y a partir de eso nosotras pues hemos estado tratando de hacer un trabajo, como dicen popularmente, con las uñas, por un tema de recursos, no tenemos los recursos y estamos haciendo todo del bolsillo de nosotras de momento. Entonces nos pueden ubicar las mujeres que quieran conocer la fundación y para poder recibir capacitación, formación o todo lo que ya estamos haciendo en las redes sociales de Fundalep, LEP, Fundalep, así salimos en el Instagram principalmente, que es donde más nos estamos moviendo, y en el Facebook. A partir de la red social nos pueden ubicar. Estamos tratando de buscar alianzas, estamos buscando de encontrar con el INAMU, por ejemplo, una convergencia para poder trabajar. Ellos saben, y doña Cindy, la ministra, sabe que la fundación está a la orden, obviamente, del ministerio para poder trabajar proyectos o para que cuenten con nosotras y con el recurso, porque ya de por sí sabemos cómo darles a ellas capacitación, ¿verdad? Entonces, desde el enfoque además criminológico,
de prevención de violencia, prevención del delito, que es el que yo tengo. Estamos a la orden del INAMU también para poder trabajar proyectos. En esta fundación, Fundalep, recuerden que en las redes sociales la pueden encontrar, según nos comenta Tania. ¿Qué casos se han topado? ¿Qué es lo más común que ustedes han visto que ocurre aquí en Costa Rica en torno a violencia en general? Pero usted mencionaba que se dan muchos casos de violencia patrimonial. Bueno, violencia de todo tipo. Sí, de todo tipo, claro. Principalmente, por supuesto, en las relaciones, que es un tema muy complicado de trabajar. Eso incluso hablaba con la ministra hace poco, fuera de micrófonos, que estuvimos haciendo una grabación y hablábamos sobre la dificultad que tienen las instituciones, incluso el propio INAMU, para poder abordar prevención de violencia cuando se produce en el seno de una casa, ¿verdad? Cuando es un asunto que es también absolutamente íntimo, pero ahí nos topamos de todo. Que cuesta ir a denunciarlo, porque claro, pasa en el seno de tu casa. Claro, y porque también hay mucho temor, o porque la mayoría hay un ligamen, por supuesto, con los hijos, y hay situaciones donde es muy complicado para ellas también sacar o retirarse por cuanto hay esa violencia patrimonial. Entonces, si no tienen un trabajo, no tienen un ingreso y hay niños, es todavía muchísimo más difícil. Pero sí nos hemos topado testimonios, mujeres que nos escriben a la red, principalmente diciéndonos que necesitan ayuda, pero es prácticamente de emergencia para sacarlas de la casa, y ahí es donde nosotros lo que hacemos es remitirlas, por supuesto, porque no tenemos el músculo para contar con un albergue. Estamos empezando, esta fundación tiene aproximadamente 2 años, y lo que hacemos nosotras es poder resolverles canalizando información que sí es del ministerio, que sí es de la institución, para que sepan cómo las pueden asesorar, y además que pueden contar con los albergues que tiene el INAMU. Muchos casos de mucha violencia, casos donde definitivamente tiene que intervenir la policía, la fuerza pública, hay que llamar a las autoridades. Ya se sabe que el 60% de los llamados que hay al 911 son por violencia doméstica. Hay mucha violencia en este país. Yo creo que más bien se habla muy poco, parece increíble, pero sí casos de muchachas que no les cabe un mordisco más en el cuerpo. Temas que son muy, muy dramáticos, de violencia física, por supuesto hay mucha violencia que es psicológica, y vuelvo ahí al tema que es tan importante, porque muchísima gente no lo analiza desde ese foco, pero cuando no tenés los recursos económicos estás sometida a estar bajo un régimen de terror, y es básicamente por eso, porque no tenés un ingreso, porque no tenés un trabajo. Entonces hay violencia que es patrimonial, violencia que es psicológica, y por supuesto escala a lo físico, donde además también los niños que están en el núcleo intrafamiliar son víctimas. Y pues sí, hay un ciclo de violencia que es muy grande, donde casi que naturalmente se va a repetir por cuanto ellos están formándose dentro de un núcleo intrafamiliar violento. Tania, me decía usted al inicio que además de intentar atender a estas señoras que las llaman, que tienen diferentes problemas, que tienen que sacarlas de la casa, dan herramientas para que puedan subsistir y para que puedan tal vez desligarse de ese círculo de violencia en que se encuentran. ¿Qué herramientas? ¿Cómo se manejan? Las herramientas que nosotras damos son en capacitación, que es lo que podemos hacer de momento en la fundación. El sueño de nosotras es pues llegar a tener una relación muchísimo más estrecha, por ejemplo con el INAMU, o poder ser un canal con albergues. Eso sería el mundo ideal, porque a muchísimas de ellas hay que sacarlas del entorno sí o sí, porque ahí es donde tienen al agresor, a quien las violenta. Pero hoy por hoy lo que hacemos es darles herramientas con capacitación, concientizándolas, porque hay muchas cosas que no saben, ¿verdad? Entonces, como no tienen las herramientas, ni siquiera técnicas, sino una persona que les hable, que les dé una charla, que les dé una capacitación, que las empodere, que las valide. Entonces, nosotras lo que estamos haciendo ahora es trabajando en esa línea de sensibilizarlas, de orientarlas hacia las autoridades competentes, que son las que les pueden dar un apoyo más allá del abrazo que nosotras podríamos darles, solidario o de atención. Muchas veces hay gente que cree que es poco,
pero contestar un mensaje es muy importante, claro. Tomarse la molestia de contestar un mensaje que está ahí, que alguien por lo menos te escuchó. En la página nos han dicho llorando, necesito que me conteste alguien, necesito que me atienda, son situaciones críticas, y nosotras somos conscientes de que no somos autoridad, que no somos una institución pública, que no somos el 911, pero yo creo que es importante que se sientan, que si ponen un mensaje en una fundación que se supone que está para empoderar, para trabajar sobre los liderazgos positivos, femeninos, que está para prevención de violencia, tiene que existir esa atención. Entonces hoy es esa atención de nosotras hacia quienes las que nos han contactado, para orientarlas, incluso para temas que nos piden que si podemos divulgarlos en las redes sociales, ¿verdad? O porque hay una desaparecida también, una muchacha joven, una adolescente, una madre que nos llama porque nos dice que hay violencia, que una hija, que una menor de edad está con un sujeto que hace. Entonces, todo ese tipo de cosas. Nosotras de momento lo que estamos haciendo es por lo menos dar esa respuesta solidaria, porque sí es importante que si escriben, alguien del otro lado humanice y responda. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Tania, me llama mucho la atención que usted se haya dedicado a este ámbito de la criminología y atención de la violencia, porque todavía no hay muchas mujeres que están en este ámbito, y de repente esa cercanía de una mujer a otra mujer ayuda bastante. Sí, somos pocas en realidad. De momento, pero al principio, hace 24 años que fue que empecé primero con investigación criminal en el CUC, éramos muchas menos. Hoy por hoy hay muchas más mujeres que estudian criminología, porque es una ciencia social, ¿verdad? Y hay mujeres en criminología que están abordando temas con privados de libertad, que están en el sistema penitenciario, que están trabajando. Yo quisiera que fuésemos más, eso sí, pero es paulatino de repente. Sí, falta mucho, es bastante incipiente la carrera, no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina, pero bueno, me ha tocado hacer un esfuerzo extraordinario de salir del país, de ir uno a especializarse para poder abrir campo, ¿verdad? Con la criminología como tal, porque los puestos que nosotros podemos ejercer, la mayoría los tienen hoy abogados o los tienen trabajadores sociales, y deseable sería que, por ejemplo, nosotros estemos acompañando procesos de educación en los centros educativos, valga la redundancia, desde la primera infancia, en la escuela, el colegio, que ya de por sí este país debería de estar impartiendo en la malla curricular una materia sobre prevención del delito, que los niños sepan diferenciar entre un acto que es desviado versus un acto que se convierte en un delito, que sepan qué es violencia, que el bullying es violencia, claro, que no tienen que replicarlo. Y violencia que te va a marcar muchas veces de por vida, ¿verdad? Claro, que marca tanto a quien, el victimario como a la víctima, por supuesto. Y hace muy poco estaba leyendo y viendo, porque fue DW que sacó una investigación sobre cómo se hace bullying, el famoso matonismo en Costa Rica, que somos uno de los países número uno en América Latina. También lo vi. Me dejó muy sorprendida, y la gente, los comentarios que hacían, como de cómo Costa Rica, un país que es oasis de seguridad, un país que siempre está haciendo ese llamado hacia la paz, pues no es una sociedad tan pacífica. Yo creo que nosotros estamos viviendo, y esto es muy triste decirlo, pero estamos viviendo de glorias pasadas, es una sociedad cada vez más violenta. ¿Por qué pasa eso, Tania? Bueno, ¿cuál es su análisis como experta en el tema y qué hacen las autoridades al respecto? Por muchos factores. El fenómeno criminal es multicausal. Nosotros lo que estamos viendo en Costa Rica, particularmente, para entenderlo, tenemos que salirnos al continente, tenemos que llegar a la América Latina. Tenemos que comprender que en términos de tráfico internacional de la cocaína estamos viviendo una cuarta ola, que eso la gente no lo tiene muy claro. ¿Qué entendemos por cuarta ola? Bueno, la primera ola que había de narcotráfico es la que tuvo que ver con el efecto de cartelización en la región andina, el cártel famoso de Medellín, Pablo Escobar, y como ellos movían todas las toneladas de cocaína y hacían
sí, el desplazamiento, el movimiento de la droga de una forma directa hacia los Estados Unidos, utilizando el Caribe. En la segunda ola, bueno, y ni hablar de toda la violencia que imprimían en contra del Estado, contra los ciudadanos, contra los ciudadanos, el terrorismo, etc. La segunda ola ya tiene que ver con la imposición de un cártel como el cártel de Cali, que viene ya no a combatir de forma frontal al Estado, sino a cooptar el Estado. Pues a meterse ya con corrupción dentro de las instituciones, y hay una variación en las rutas del tráfico internacional de la cocaína, y la ruta varía. Entonces ya ahora sí, en vez de ser directo del Caribe a Miami, particularmente pasa de hasta Centroamérica, región andina, Centroamérica, México, y ahí es donde empezamos a ver también y a notar la participación de los cárteles mexicanos, muy violentos, sobra decirlo. Entonces ellos empiezan a manejar ya y a operativizar todo ese movimiento de la cocaína hacia los Estados Unidos. Una tercera ola ya tiene que ver con los estados bolivarianos, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, y la participación de esos estados con el crimen organizado transnacional y con las FARC. Y cómo entonces ya las redes criminales que están transportando y moviendo droga tienen que ver con el Estado y con las instituciones, ya no se combate en esos países. Y la cuarta ola, que es en la que estamos actualmente, es las manifestaciones de mafias internacionales, como la mafia italiana, como la mafia albanesa y la mafia turca. Entonces ya hay una interacción con mafias del más alto nivel mundial, que están tomando el control de esos desplazamientos, porque el mercado final no es Estados Unidos, que ese es un también gran estigma, porque el consumo de cocaína en los Estados Unidos en los últimos 7 años ha presentado una disminución de casi 35%, porque hoy se consume muchísimo más anfetamina, se consume mucho más fentanilo, y la cocaína no se consume tanto en Estados Unidos. Entonces el mercado final no es Estados Unidos, sino Estados Unidos, llegar a Europa y también desplazar esa cocaína que se produce en la región andina hasta países de Asia. Un destino final, por ejemplo, es Qatar, o países, Turquía, que tiene un gran control con las mafias, y esa es la cuarta ola. Además, el ascenso de las drogas sintéticas, que ya nosotros tenemos en Costa Rica presencia del fentanilo. Los precursores para hacer el fentanilo son de China. Antes tenía muchísimo más control China que lo que tiene hoy, porque los mexicanos, los cárteles mexicanos, Cártel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, tienen un gran control de no solo de los precursores, sino que hoy por hoy están produciendo la droga sintética, y son los que están moviéndola más directa hacia Estados Unidos. Y dicho todo esto, que tiene que ver con las olas, para que la gente entienda que la dinámica del transporte cambió. No, y nos dicen las olas, y realmente los ciudadanos no entendemos, pero sí entendemos que se ven narcotraficantes, que se ve droga, y que a nivel mundial hay una tendencia sobre el tema. Y que hay una tendencia, exacto, y que es mundial, que es global. Lo otro es que lo que nosotros estamos viendo en las calles, en cuanto a esa pugna de control territorial en las pandillas. Que también lo vemos en las noticias. Que lo vemos día y noche en las noticias, que ya acá cada 3 horas están asesinando a una persona en este país. Eso es espeluznante, que además rompimos récord ya el año pasado, difícilmente este año se logre disminuir. Eso tiene que ver estrictamente con la capacidad también y las etapas de asentamiento del crimen organizado, porque ellos, en todo caso, en toda América Latina, están franquiciando. Entonces, estas organizaciones criminales del resto de los países franquician en un país como el nuestro, y ese control que estamos viendo, que es una de las primeras etapas, se supone que estamos en la primera, entrando a la segunda ya, que es mucha pugna, mucha violencia, por ese control. Franquicias, ¿qué entendemos exactamente? Como tener una especie de franquicia y acaparar zonas y repartirse las zonas. Franquicias es eso, que las organizaciones que son transnacionales, que operan o que por ejemplo nacen como un Tren de Aragua en Venezuela, que nació en el sistema penitenciario allá en Aragua, tienen esa visión de ser transnacionales, pero franquiciando. O sea, ellos no se van a desplazar como capos a ejercer desde nuestro país, sino que lo que están haciendo es lo que vemos hoy. Acá quienes están operativizando todo el tráfico nacional e internacional son costarricenses, porque esas son sus franquicias. Que son anexos de los que son anexos de las organizaciones macro que operan obviamente en la región andina, de donde sale la cocaína,
y además también interactúan con la marihuana, que el grueso se va a traer de Jamaica, pero es muy interesante que también está llegando droga, marihuana, tipo marihuana, de la región andina. Entonces, todo ese control que está ahorita en nuestras calles es lo que estamos viendo, por eso hay tantísima violencia, porque es esa etapa, en esa etapa que están de control territorial y de control de pandillas, de imposición de su marca también. Por eso vemos los homicidios tipo sicariato, mal llamado ajuste de cuentas, que parece que de ajustar cuentas no tiene nada, se trata de homicidios dolosos, delitos contra la vida, como el caso que vimos hace poco reciente en este restaurante con el DJ. La forma de actuar de estos muchachos, también saben que están siendo grabados, saben que en todas partes hay cámaras, pero es porque están imponiendo su marca. Entonces, ellos están enviando mensajes. Eso le iba a decir yo. No solo están enviando mensajes. Que me vean. Claro, la idea es que me vean. El propósito es que los vean. Entonces, por eso es que es tan complicado la forma de comunicar los temas que tienen que ver estrictamente con la delincuencia. Yo siempre digo que los medios de comunicación en general deberían de manejarse con protocolos para manejar la violencia en términos generales, homicida, e incluso la violencia, los femicidios. Aquí lo hemos visto, ¿verdad? Yo pienso que es innecesario cierto tipo de información. El INAMU ha hecho varios protocolos de manera escrita, ha hecho carteles, ha hecho diferentes seminarios de capacitación, pero finalmente lo que ocurre es que, bueno, se da toda esta enseñanza, se da todo este proceso, se da la sensibilización sobre el tema, pero es voluntario. Y revictimizan, que es lo más grave. Pues entonces yo creo que hay que crear ley, entonces hay que hacer una ley para que se manejen protocolos, porque eso produce efecto imitativo. Vea cómo se maneja en efecto el suicidio. Uno, acuérdese aquel señor que destrozó a su compañera y la metió en una refrigeradora, lamentable situación, y eso se acaba de ver en un programa de crímenes de los Estados Unidos. Sí. Para muchos expertos dicen que es una imitación. Hay un gran debate, sí, claro, pero hay un gran debate en cuanto a comunicar por la libertad de expresión y por la importancia que reviste, por supuesto, la comunicación de lo que acontece en el país. Pero yo digo hay unos temas que es muy delgada la línea, y te voy a poner un ejemplo puntual, el caso de la muchachita a la que su esposo asesina y va a lanzar el surquí. No había ninguna necesidad de trasladar información sensible como la imagen del peaje del vehículo en todas las tapas de los periódicos, bueno, los que son amarillistas principalmente. El tipo parece que lleva el cuerpo de la muchacha, es el bulto que están revictimizando a la familia de la muchacha y a los niños. Entonces, yo sí creo que es importante que se maneje con protocolos, prácticamente de forma obligatoria, porque voluntario no lo van a hacer, porque además lucran con eso, porque los medios de comunicación amarillistas, ahí voy a hacer un énfasis en el amarillismo, lucran del like y viven de la sangre. Es que y ahorita hay mucha lamentablemente el rating muchas veces sube, muy porque triste. También está el morbo de la gente. Es un morbo horrible alimentado por los medios de comunicación, y eso es muy duro. Es muy feo, y yo sé que a mucha gente no le gusta, pero hay que mencionarlo. Yo siempre digo, hay que tener mucho tacto para manejar no solo los femicidios, sino los crímenes. Por eso, porque pasan el homicidio con el video en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche, durante una semana. Y la mamá de esta muchacha, víctima colateral del caso del bar, la familia de esta muchacha, y el homicidio pasan el desayuno, en el almuerzo, en la cena, no puede ser. Entonces, sí deberían de existir protocolos. Yo entiendo que los medios de comunicación viven del rating, se sostienen de los likes, pero hay cosas con las que uno no puede jugar. Lo otro es que también acá, ahora con la situación crítica que tenemos de violencia, que cesa por el asentamiento del crimen organizado, que es transnacional, que esto es un asunto de toda América Latina que iba a llegar, más bien había tardado. Entonces, toda esa violencia que estamos viendo tiene que manejarse con muchísimo más tacto, porque de alguna forma también puede ser inconsciente, vamos a decir que es inconsciente, están validándolos. Los validan, los empoderan. Vea, por ejemplo, otro caso que se dio, pero a nivel latinoamericano regional. Al principio de este año, el secuestro del medio de comunicación en Ecuador.
Ecuador es un semillero de crimen organizado en América Latina. Y no era así, ha tenido una evolución. Y no era. Ellos tuvieron así. en un quinquenio, en el último quinquenio, un aumento, oiga esto, del 800% en la tasa de homicidios. Nosotros de más de 40% en cuestión de un año. Ellos en 5 años, 800%. Nosotros nos parecemos mucho. Hay muchos paralelismos, incluso con un país como Chile, que hoy por hoy está en crisis, tomado por el Tren de Aragua, porque hay unos temas ahí también que tienen que ver con migraciones y con crimen organizado transnacional que está en trata y que está en tráfico. Es una problemática muy, muy severa que hay en todos los países. Pero entonces, a nosotros nos está pasando esto porque es una ola que iba a llegar. Era lógico que iba a pasar. Entonces tenemos cifras que son muy desafortunadas. Yo difícilmente creo, no soy optimista que esto se vaya a poder frenar en el corto plazo y que se vaya a poder mitigar, por cuanto ellos en todo caso ya lo han hecho en otros países, incluso con ejércitos, ¿verdad? Donde nosotros estamos también en un efecto globo, que eso nos pone a nosotros en una gran consecuencia, porque tenemos en el sur un combate abierto, duro, con Fuerzas Armadas, y en el norte también. Nosotros quedamos en un efecto globo. Tenemos, por ejemplo, extinción de dominio en el sur, extinción de dominio en el norte, aquí está absolutamente satanizado. Entonces hay que abordar no solo lo social, sino que también hay que hacer proyectos que se enfoquen en combatir el capital emergente de las organizaciones. La razón de ser del narcotraficante es la plata. Estamos en Punto G, Punto Género, con Tania Molina. Ella es criminóloga, experta en todos estos temas de violencia, y conversamos un poco sobre el análisis que ella hace de la situación de Costa Rica, la situación de América Latina y la violencia contra las mujeres. Tania, desde esta óptica, ya usted nos está diciendo que el entorno, que la ola de violencia, que América Latina, eso lo vemos a diario lamentablemente. ¿Cómo están actuando las autoridades? ¿Les falta más brazo? Atacar el narcotráfico no es fácil, atacar la delincuencia no es fácil. ¿Cuál es su análisis como experta en la materia? Bueno, el Ministerio de Seguridad Pública está haciendo, porque sí está haciendo. En la práctica hay muchos proyectos que tienen que ver con prevención, como Sembremos Seguridad, que se hace con la Embajada Americana, las ligas atléticas, que es un proyecto lindísimo con muchachitos que están en zonas vulnerables, para prevenir el delito, jugando. Que en Colombia se hizo mucho eso en Sí, su momento. Sí, se juega con ellos, los policías juegan fútbol con niños y adolescentes, porque además también hemos visto que en toda América Latina hoy por hoy se utiliza muchísimo más niños y adolescentes en las organizaciones criminales, y que además los afilian con droga, que antes no pasaba. Hoy los afilian con droga y los afilian en consumo, y además los atraen a la organización. Entonces es muy difícil porque hay un ciclo de adicción donde, claro, es más fácil que ellos estén adheridos a una organización criminal porque tienen una adicción. Entonces eso es muy complejo de tratar. Yo creo que hace falta mucho más. Tenemos muy poco recurso policial, son aproximadamente 12.000, 13.000 efectivos en la fuerza pública, y lo peor es que tienen roles con los que por lo menos yo no estoy de acuerdo, pero el precio político que han pagado algunos cuando han hecho propuestas para modificar ese horario ha sido el de la salida, ¿verdad? Y el despido. Tienen horarios de 6x6, trabajan 6 días sí, 6 días no, trabajan 12 días al mes la policía. Y eso hace que la mayoría, por supuesto, no esté en servicio. O sea, nosotros no tenemos esa totalidad de recurso policial en la calle. Es más, aquí hay muchísimos tramos por donde uno conduce que nunca jamás se topa un policía. No se los topa, porque casi no hay recurso. Y ahora tenemos más recurso económico, pero también más recurso legal. Más recurso, sí, a ellos hay que darles más músculo, porque necesitan en el Ministerio de Seguridad Pública, por supuesto, mínimo, si no doblar la cantidad de efectivos, el pie de fuerza que llaman. Si no es el doble, por lo menos un poco más. Yo diría que debería de ser el doble de lo que tenemos hoy. Y hoy, por ejemplo, entran en funcionamiento los escáneres que afortunadamente nos donó el gobierno de los Estados Unidos, y ahí viene qué va a pasar. Para poner a operar esos escáneres, que son 10, necesitan sacar recurso policial, recurso técnico, para que utilice, para que den todo el acompañamiento y el abordaje técnico policiaco,
para todo el tema de la trazabilidad, de la verificación de las mercancías con el escáner, los escáneres que son la mayoría para las fronteras terrestres, y entonces eso es un recurso que van a sacar, que si estaba en la calle, ahora va a estar a cargo de los escáneres. Usted tiene razón en ese sentido. Sin embargo, podría uno pensar que los escáneres en los puestos fronterizos van a dar un servicio grandísimo en la detección de drogas, por ejemplo, y de otros materiales ilícitos. Sí, va a ser muy bueno, por supuesto, no es la panacea, no es la única solución. Pero es algo. Pero es algo muy bueno que hay que celebrar, ¿verdad? Nosotros tenemos que celebrar que después de tantísimos años hoy entren a jugar estos escáneres en nuestras fronteras, porque además en las fronteras no solo ingresa drogas, sino ingresan armas que están en partes, y pues obviamente también se defrauda el fisco, porque se reportan cosas que realmente no son las que van, ¿verdad? Entonces es un tema que va a tener que ver con lo económico, con la seguridad, incluso con la salud pública. Entonces eso es muy importante, pero sí necesitamos mucho más recurso policial. Ahora, no podemos tener un policía cada metro cuadrado. Ni en cada casa, tampoco, como a todos nos gustaría. Todos nos encantaría, esa no es la única solución. Pues obviamente hay que atender muchos programas y muchos temas que son sociales estrictamente, pero también nosotros deberíamos de apuntar como país a muchísima más interacción con autoridades de otros países, como por ejemplo la Unión Europea. Los países que son los mayores receptores hoy de cocaína deben estar interactuando con nosotros y ayudarnos, porque ellos son los que están receptando la droga, la cocaína. Y los países también que tienen que ver con estas mafias que interactúan en el crimen organizado transnacional, como un país como Turquía. Pero bueno, ahí tenés temas que ya son no solo geopolíticos, sino estrictamente de carácter político, las dificultades de tratar temas de seguridad nacional o de seguridad ciudadana con un país como Turquía o un país árabe. Es muy complicado, pero con la Unión Europea nosotros podemos trabajar muchísimo más, y con los Estados Unidos siempre. Creo que eso siempre ha sido así, siempre ha sido así, por más que algunos detractores de algunos partidos políticos salten, yo creo que es una cuestión política, es una situación de seguridad regional, claro, todos estamos en la misma zona. Sí, pero cuando han visto embarcaciones, porque nos apoyan con los patrullajes marítimos, porque a nosotros por supuesto no nos alcanza para velar por nuestro mar territorial, no tenemos las lanchas. Han habido temas, que eso es lo otro, que la seguridad de este país está absolutamente politizada, y hay que despolitizar, porque eso es un asunto nacional que no debería de tener bandería, no debería de obedecer a un partido X o Y, sino que sea un asunto de estrategia de seguridad nacional. Entonces, más policías es importantísimo, que estén con más equipos, porque no los tienen. Hoy por hoy, por ejemplo, yo tengo un conocido que porque tiene las botas malas lo sacan de la calle, de hacer rondas y de hacer ese acompañamiento a la ciudadanía, porque las botas están malas, y lo ponen a cocinar. Y no hay botas nuevas. Y no hay botas nuevas. O que hay 150 unidades, patrullas, que decía el ministro el domingo en un programa, que las 150 patrullas que urge comprar, eso y más, pero 150 están pegadas en la Contraloría y no se compran. Entonces, ¿verdad? Hay un tema ahí de burocracia, de que todo se ralentiza, sensibilización, de falta de sensibilización, y que el tema de seguridad no pasa solo por el Ministerio de Seguridad Pública. Ahí tenemos la interacción del Ministerio de Justicia y Paz, que es tan importante, que también tiene que ver con prevención. Hay un ICD, que es el que tiene que trazar toda la política contra las drogas, el Instituto sobre Drogas de Costa Rica, el Instituto Costarricense sobre Drogas, más bien. Y se habla muy poco de ese instituto, siempre se está hablando del Ministerio de Seguridad Pública nada más, y del ministro. Y vea que incluso la gente, cuando se le entrevista, cuando se le hace una consulta, siempre dice, bueno, el caso del homicidio tal o el femicidio tal, el ministro no sirve para nada. Esa es como la forma de la gente, la leyenda urbana. Claro, y es la forma de la gente también de expresar su frustración, por cuanto por supuesto se siente insegura, pero no entiende que toda la seguridad no pasa solo por ahí, que tiene que ver con toda la institucionalidad, y que tiene que ver con el poder legislativo y el poder ejecutivo también. Ejecutivo por aplicación,
Y legislativo, por supuesto, porque son quienes hacen nuestras leyes y los que hacen las reformas de impacto, que deberían de estar haciendo. Deberíamos de estar recibiendo, sobre todo en la situación de inseguridad que nos sentimos todos. Sí. Hay una situación que me llama mucho la atención, Tania. Usted nos decía antes que los narcotraficantes van evolucionando, que estamos en lo que usted denominó la cuarta ola y que ya están incluyendo factores nuevos. Nos hablaba usted de los niños, pero las mujeres no se han quedado fuera. Las mujeres no se han quedado fuera y ahí es muy complejo porque hay varias aristas. Hoy vemos en Costa Rica cómo hay más participación de mujeres en la delincuencia. Incluso hemos visto que ya tienen un rol más activo, eso es muy triste, pero hasta cometiendo homicidios, ya lo vimos. Y vemos que las mujeres principalmente están en organizaciones criminales por coacción. Hemos visto cómo son utilizadas la típica mula para el transporte de droga, para ingresar droga, que eso ha sido histórico, a los centros penitenciarios en su cuerpo, para mover droga en las vías aéreas también, transportando, la típica mal llamado mula también, pero es una realidad. Entonces, la mujer tiene una participación en esas dos vías, mucho porque está victimizada, coaccionada, porque su pareja la obliga, o porque bajo amenaza tiene que, ¿verdad? O simplemente voltear a ver hacia otro sitio y resulta que su pareja o su esposo es alguien que está en una organización criminal o que está traficando droga o que está en sicariato o préstamo gota a gota, pero no tiene derecho a, como decimos, al berreo, porque es muy peligroso, porque por supuesto están bajo amenaza y son muy utilizadas para el movimiento de la droga, y para el tráfico, el microtráfico y para el ingreso de las drogas en el sistema penitenciario, pero ahí aplica la justicia restaurativa, por ejemplo, con una connotación que es distinta, porque hay que analizar cuando son perfiles de mujeres que son primarias, delincuentes primarias, que además pues, no tienen antecedentes, sino que se logra demostrar que efectivamente fueron victimizadas y fueron coaccionadas para cometer algunos delitos, y entonces la justicia se aplica de una forma distinta. Es que debería, en todo caso, no porque somos mujeres y se acabó, sino porque hay una connotación. Exacto, hay que analizar el entorno, distinta, tal sí. Vez no lo que le entiendo a usted es que no es la típica delincuente, que la coacción la ha obligado a esa situación. Exacto, entonces no es nada más porque como es mujer, entonces pobrecita, le bajamos la pena, o no, sino no entrar en ese tipo de discusiones, sino más bien en el análisis que se tiene que hacer de ese perfil, en el análisis criminológico, que se entiende y ya se determina que efectivamente fue coaccionada y por lo tanto pues debe tener una pena, porque es un delito como tal, el delito lo cometió, pero las penas deben ser menores, porque también hay una cosa que es muy dura, y es cuando las mujeres son infractoras, cometen delito, van a estar privadas de libertad y tienen hijos. Es muchísimo más complejo, ¿verdad? Y es quien cuida el hogar y quien cuida a los niños. Y quien pasaba también la parte económica para manutención. También, entonces tiene que ser tratada distinto porque es una criminalidad distinta. Toda vez que se analiza que el rol de esa mujer, por supuesto, es por producto de coacción, porque también hemos visto mujeres que están delinquiendo, vemos mujeres que roban, vemos mujeres que entran a supermercados y hurtan, y no vamos a decir que solo lo hacen bajo amenaza o coaccionadas, también hay mujeres que están cometiendo delito. Hoy por hoy hay muchísima más delincuencia femenina, pero sí, la mayoría tiene muchísimo que ver con eso que te digo, que es la coacción por la violencia, porque además están en relaciones, en vínculos con delincuentes o con personas, hombres que son muy violentos y que ya de por sí tienen una larga carrera y pues las involucran e incluso involucran al núcleo familiar, que también lo hemos visto muchísimo ahora con más presencia en Costa Rica, la participación de bandas que son familiares. Recientemente escuchamos un caso sobre una madre, una casa que fue allanada porque hay evidencia de la madre recibiendo dinero de uno de sus hijos, producto de pagos por sicariato, y mensajes de esa madre también hablando sobre el recibo del dinero
pago de un sicariato. Es una cosa tremenda, pero hay un porque círculo de violencia. Media la necesidad económica también. Ahora, yo sé que la gente puede ganarse la plata de otras maneras. Media, pero bueno, yo lo veo de otro enfoque totalmente. Yo creo que hay muchísima gente, de esto también se habla muy poco, hay mucho joven que hoy delinque y vos lo notás por muchas cosas que tienen que ver con el lenguaje corporal, con la vestimenta, con la forma. Hay muchos que están delinquiendo porque quieren y delinquen porque les gusta, porque les produce adrenalina. Entonces son adictos a esa adrenalina que les produce delinquir, porque lo otro con lo que yo no estoy de acuerdo es con que la gran mayoría de los que están hoy por hoy llegando a un bar enfrente de todo el resto de las personas, restaurante o bar o cafetería, como pasó en una cafetería muy popular en Zapote, plena luz del día, en la mañana, y llegan a cometer semejante crimen. Vos los ves y andan muy bien vestidos, con muy buenas tenis, con cositas de marca, y alguien podría decir, pobrecitos, el pobrecito, ¿verdad? Es que en Costa Rica la desigualdad, la brecha social, somos un país cada día más desigual, entonces ellos no tienen oportunidades, entonces, solo se victimiza al criminal y no están analizando que muchísimos delinquen porque quieren. Por ejemplo, conozco una persona X de un barrio marginal X, marginal, pero su familia tiene su casita, la señora es enfermera y él decidió estar en una organización criminal manejando para ellos el vehículo cuando hacen el típico robo de arte o que ingresan a casas. Entonces él es el chofer designado y es una persona que no necesita. Delinque porque quiere, porque también eso les produce adrenalina. Bueno, pero ¿qué hacer con esas personas? ¿Más educación? ¿Más conciencia social? Más conciencia social, más educación. Lo único que nosotros podemos hacer es, pero en dos vías, porque ya llegamos muy lejos. Costa Rica tiene cáncer y el cáncer, ¿con qué lo combate el cáncer? Está haciendo metástasis. Entonces, en la misma medida en la que se trabajan estrategias preventivas, sí o sí tenemos que ser represivos. Y este es un país que es bastante laxo, bastante suave con los delincuentes. Lo hemos visto en los medios de comunicación, como han liberado bandas completas de delincuentes, incluso aquí narcotraficantes o gente que delinque, que resulta que tiene un antecedente de 75, 80 pasadas. Eso es una realidad, ¿verdad? Entonces hay que cambiar la legislación. Las leyes, verás que no están tan mal. Este es un país que está lleno de leyes. Incluso hay leyes que riñen, unas leyes riñen con otras. Por ejemplo, un ejemplo puntual, la ley de apremio corporal. Se supone que nosotros en la Constitución Política tenemos protegido, nadie debería estar privado de libertad por deuda, pero tenemos privados de libertad porque no pagan una pensión, ¿verdad? Entonces, hay leyes que riñen unas con otras. Sí tenemos que hacer reformas que son urgentes, pero aquí hay un tema de aplicación. Lo que pasa es que cuando ese tema se toca, inmediatamente el Poder Judicial brinca con enojo, porque ellos son que la independencia de poderes y nosotros somos los que sabemos y la Fiscalía la que tiene que aplicar. Pero lo hemos visto en todo caso con muchísimos ejemplos, como el caso de Marco Calzada. Muchachos que entre ellos, en ese caso tan triste y horroroso, tienen 50 pasadas por la fuerza pública, los ha presentado 50 veces. Entonces nosotros podríamos tener la mejor policía del mundo, pero si se pone en manos de la Fiscalía y los liberan, entonces ahí hay un problema. Y también hay un problema con el Instituto Nacional de Criminología, que le pertenece al Ministerio de Justicia y Paz, que hay que reformar. Hay otro tema importante, antes de que se nos vaya el tiempo, cómo todos estos factores criminológicos que usted nos viene reseñando, lamentables por cierto, inciden en la violencia de género. Todo lo que está pasando en el país, bueno, porque aumenta esto de la violencia de género, porque se ha normalizado. Pone más vulnerable a las mujeres. Claro que sí, bueno, es todo el tejido social. Todo el tejido social. Y además de la mayor parte de los homicidios dolosos que se cometen, porque eso yo siempre lo señalo también, o sea, ahí están las estadísticas y están los datos. Los crímenes son la mayoría contra hombres, no son contra mujeres, pero sí hay femicidios y sí hay mucha violencia por cuanto hay un gran machismo, lo hablábamos en off,
porque hay socialmente todavía muchísimo machismo y mucha misoginia. Incide, claro que sí, contra las mujeres, porque cada vez hay más participación de hombres en bandas de crimen organizado o están en el microtráfico o están en cualquiera de los mercados que existen, que no solo es tráfico de drogas, sino trata, ¿verdad? Trata y tráfico de personas, cualquiera de los otros mercados, son cada vez más violentos y ellos se relacionan con mujeres. Entonces, claro que sí, estamos nosotras más vulnerables a que exista muchísima más violencia intrafamiliar, más violencia en la relación de pareja, porque ellos se relacionan y se vinculan. Es más, le pongo un caso rápido. Ayer en los medios de comunicación estaba impactadísima con un caso que acaba de darse, por lo menos lo que se dice ya técnicamente de parte de la policía. Un muchacho sentado en una barra de un bar, una chica sentada con un muchacho conversando, tomándose su cóctel, lo que haya sido, y él paga, recibe el pago y de un pronto a otro saca el arma y les dispara a los dos. Y resulta que ella es la ex de él. Entonces, ve qué complicado, porque entonces hay una ola de violencia muy generalizada en el país, hay un sentimiento para ellos de impunidad, de que yo puedo hacer de todos modos lo que me dé la gana, saco el arma, disparo, al muchacho le impactó casi entre 7 u 8 veces y a la muchacha también, y hay un ligamen, era la pareja de él. Entonces me enojo porque porque se supone que usted es mía, porque me pertenece, porque seguimos en la sociedad, se sigue cosificando a las mujeres. Entonces, sí hay una relación estrecha entre el incremento de la violencia generalizada de estas organizaciones versus el incremento de la violencia contra las mujeres, que son las parejas o las exparejas de todos estos sujetos que hoy están saliendo a matar. Todos los días en este país mueren por lo menos 3.5 personas. Eso, así es como estamos. Tania, usted, empezamos hablando de esta entrevista de la fundación que usted lidera, la Fundación LEP, para que las mujeres que están en esas situaciones se acerquen y se les pueda dar orientación. ¿Cuál es su recomendación final a las mujeres que nos están viendo y al pueblo de Costa Rica en general? Bueno, con las mujeres... ¿Cómo hacemos para controlar, para contrarrestar, para sensibilizar más a la gente? Con las mujeres en realidad yo creo que sí hay oportunidad, porque la violencia homicida ya es el epítome, ¿verdad? Hay una violencia machista en la relación de pareja que por efecto gradación, por supuesto, incrementa. Yo creo que nosotras tenemos las herramientas para darnos cuenta cuando una relación va a ir saliéndose de control. Entonces lo que se les puede recomendar es que sepan leer los signos. Hay signos. Primero, el control, el revisarte el teléfono, el decirte cómo tenés que vestir, si puedes salir, no puedes salir, todo ese control, las ofensas, que te minimicen, además de todo aquel control patrimonial. Entonces hay que ponerle mucha atención como mujeres a los perfiles de los hombres con los que nos vamos a relacionar. Entonces también hay una gran cuota de responsabilidad en nosotras. ¿Qué tipo de relación queremos? ¿Dónde vamos a estar? Porque ahí, como dicen ahora los chiquillos, las red flags aparecen y ahí es donde tenemos que, ¿verdad?, tomar medidas y decir, en esta relación no podemos estar. Y en el tejido social es complejo, en realidad solo podemos tomar medidas de seguridad como nunca antes, cuando estamos en las vías, en nuestra casa, porque también estamos muy expuestos. Ahora estamos en un restaurante, estamos en un café y se pueden dar algún tipo de desenlace fatal por las víctimas colaterales. Solo podemos estar atentos y eso le iba a preguntar, atentos y defendiéndonos sin hacer mayor acto de violencia. Sí, bueno, no podemos entrar en un combate con quien nos va a hacer daño, principalmente porque ahora hay muchísimas más armas de fuego y además armas de grueso calibre que son remanentes de los conflictos en Centroamérica y que también vienen unas de Estados Unidos en pago por droga, AR-15 por ejemplo, pero vemos cada día más armas pesadas. No nos vamos a poner de tú a tú a resistir por una situación de asalto o de un crimen. Es básicamente tomar las medidas de seguridad, tratar de anticiparnos, de ser preventivos en general, pero en las relaciones de pareja y para las mujeres
per se es eso, es que tenemos que estar atentas a los signos de violencia que se van presentando de poco a poco y en el momento oportuno decir definitivamente esto no es conveniente para mi vida. Tania, un gusto estar con usted en G. Género. Ahí la vamos a seguir invitando en otros espacios. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un espacio más de G. Género. Les deseamos que estén muy pero muy bien.